¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global. Agradecerles infinitamente a nuestra fiel audiencia por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Este programa es un poco triste, un poco en lo personal, me refiero, voy a tomarme unos cuantos segundos para mandarle mi abrazo solidario y fraterno a una amiga, Margarita Maribel, quien acaba de perder a su señor esposo, el señor Isaí de la Torre. Quiero decirles que todos estamos con ella. Un abrazo, querida compañera. Tenemos que seguir igual con nuestras vidas, tenemos que seguir avanzando y vamos a continuar con nuestro programa. En esta ocasión, quiero dar la bienvenida a un viejo amigo, así lo considero yo, doctor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me refiero al doctor Jesús López Almejo, quien es analista político internacional. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Al contrario, Orlando, primero que nada, pues mucho gusto en regresar a participar con ustedes aquí al programa de Punto de Vista Global. Muy agradecido por la invitación y por supuesto que yo también lo considero un viejo amigo y pues estamos a la orden, Orlando. Nuestro invitado nos acompaña desde México vía Skype. Con él estaremos analizando 4 temas importantes como es el coronavirus, impacto económico en México, gestión del gobierno mexicano y por qué Ecuador está entre los países de Latinoamérica con mayor número de contagiados. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa. Comencemos con las preguntas. México con una población de aproximadamente 120 millones de habitantes y registra un número de contagiados de 1.215 y un registro de muertos de 29 personas fallecidas. Esto debido a que es, doctor, sabiendo y entendiendo que hay otros países, como le había citado, Ecuador, los mismos Estados Unidos, y ustedes que están vecinos de los Estados Unidos, ¿por qué se debe, gracias a Dios, ese número tan bajo de contagiados y de personas fallecidas? Bueno, básicamente una de las razones pudiera obedecer a que el gobierno mexicano ha seguido de manera muy estricta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha desarrollado una campaña muy intensiva tanto en los medios oficiales, medios tradicionales, como en las redes sociales y en todas las herramientas digitales que tiene a su alcance para estar en constante comunicación con la población y para informar primero qué es la enfermedad, cómo se transmite y qué se está haciendo desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales para combatirla. Otra razón también es que los gobiernos de las provincias, en México les decimos estados, son 32, han estado también de manera muy activa informando a la población cuál es, digamos, el ritmo de contagio y qué están haciendo cada una de las entidades para combatirlo. Una cosa que me parece muy importante, Orlando, señalar es que a pesar de que, por ejemplo, California es el tercer estado más contagiado de Estados Unidos, solo después de New York y de New Jersey, y de que también pues, los estados fronterizos como Texas, Nuevo México, Arizona, son estados que están presentando hasta 10 veces más contagio que los estados vecinos en México, como son Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas. Tiene que ver con el hecho de que aunque hay una interacción muy importante y aunque se registran millones y millones de cruces al día, hace ya 15 días aproximadamente que el presidente Donald Trump ordenó que se cerraran las fronteras
excepto para lo básico e indispensable como era el comercio, como era el retorno de ciudadanos estadounidenses a Estados Unidos y como era el tema de personas que tuvieran trabajos y que obviamente tuvieran personas con documentos pudieran cruzar, pero para fines turísticos o para fines médicos también se podía cruzar, pero para fines turísticos o cualquier otra razón, por ahora no podemos cruzar los mexicanos a Estados Unidos. Esto en la idea de que México pudiera llevarles a los Estados Unidos tasas de contagios. Es un poco irónico, ¿no? Pero entonces alguien dice, bueno, pero ¿por qué si son estados fronterizos no podemos entender cómo no están las tasas de contagio tan elevadas y cómo si los estados en Estados Unidos están creciendo bastante? Lo que pasa es que hay un sector muy importante de estadounidenses que no cruzan a México. Hay, por ejemplo, en San Diego, California, hay gente que nunca en su vida ha cruzado Tijuana. Quienes generalmente cruzan son quienes tienen negocios por acá o que vienen a hacer turismo a México, pero es decir, que son más frecuentes las visitas de un californiano a Arizona o de alguien de Arizona a Nuevo México o de alguien de Nuevo México a Texas que hacia México, por la mala propaganda que tiene México, la mala fama que tienen los medios de comunicación. En ese orden de ideas, entonces, otra de las razones es que pues la sociedad estadounidense es también más globalizada, es decir, que tiene más contacto con el exterior. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Los Ángeles, California, es junto con el aeropuerto de Houston, Texas, de los aeropuertos que a nivel mundial mueven más pasajeros. Cientos de millones de pasajeros en el mundo aterrizan y despegan de estos aeropuertos. Entonces son ciudades hiperglobalizadas. En ese orden de ideas se entiende que el hecho de que aunque estemos cerca geográficamente, las dinámicas globales, Orlando, hacen que el ritmo de contagio en digamos, en ese país del mundo, pues sean mayores. Y otra cosa muy importante que ya detectaron el gobierno de Donald Trump es que también el no cerrar los aeropuertos para los vuelos internos ha generado que se propague más rápido el coronavirus digamos, en Estados Unidos, al interior de los diferentes estados, porque justamente, pues mucha de la gente sigue volando, cosa que me parece muy irónico, porque cuando anunciaron que ya había un paciente cero en Estados Unidos, recuerdo todo este inicio de marzo y finales de febrero, todas las compras de pánico que se hicieron en Estados Unidos, cómo abarrotaron los supermercados y de pronto el hecho de que sigan volando, sigan yendo a los aeropuertos, que sigan yendo a lugares concurridos, me parece un poco contradictorio, pero creo que se manifiesta en el número de contagios y en el ritmo de contagios que ya tiene Estados Unidos. 245,000 casos, de los cuales pues ya tienen casi 6,000 muertes. Orlando, eso no lo puede hacer ni una guerra en tan corto tiempo. Pero yo, doctor, ahí quiero refutarle en el sentido de que en declaraciones anteriores el presidente de México, el licenciado López Obrador, invitaba a la gente, no nos quedemos en casa, no nos quedemos en casa, y es algo, no sé cómo tomarlo, si desafiante, si es, no sé si es por cumplir con el recorrido que viene haciendo desde sus inicios. Esto no es, en lo personal me refiero yo, esto no es utilizar la tragedia ajena para hacerse campaña política o para promocionarse o para darse a conocer. Él lo viene haciendo de esta forma, pero ¿no es un poco irresponsable de parte de las autoridades? Sí, bueno, lo que pasa es que recuérdese que el coronavirus tiene puntos de partida o fechas de partida distintos. Cuando se considera una fecha como punto de partida, cuando se detecta la existencia de un paciente cero. Entonces, en México, a pesar de que en China, en Europa y en otros países ya se hablaba de la existencia de un paciente cero a finales de febrero de este año, eh, recuerde usted que la Organización Mundial de la Salud determina fases. Una vez que ya se declara pandemia, determina al interior de los países fases y cada fase tiene una manera distinta de tratar con la pandemia. Entonces, en la fase 1 todavía se permite de manera moderada ir a lugares, a comprar víveres, a salir, a no dejar que la economía se caiga, porque las autoridades tienen que tener como este equilibrio entre no dejar que estrepitosamente se caiga la economía, como por ejemplo compras de pánico,
que se agotan las mascarillas, que se agotan el gel antibacterial, que se agotan todos estos productos farmacéuticos y muchas de las veces solo desabastecen a sectores que sí los requieren. Entonces, cuando sale el presidente a decir, no dejen que se caiga la economía local, no dejen que se caiga, sigan yendo a los restaurantes, es porque nosotros todavía estamos en fase 1. Entonces, aquí tenemos un tema con el presidente Orlando que es muy atacado en México, sobre todo por los medios oficialistas, perdón, medios tradicionales como Televisa, Televisión Azteca un poco menos, pero también Excelsior, El Universal, todo lo que el presidente diga automáticamente lo sacan de contexto o no explican el contexto en el cual tienen lugar sus palabras y lo hacen ver como un irresponsable, como pintoresco, como alguien que está en contra de México, como un tipo aferrado. El presidente cuando habla en serio, por ejemplo, en las mañaneras, habla justamente del equilibrio que tiene que haber entre el no dejar que se caiga la economía, por un lado, y el tema de cuidar la salud. Y me voy a explicar nada más en un ejemplo muy sencillo. Vea lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador. Nayib Bukele, como estrella de Hollywood, sale a decir que va a ayudar de esta manera, que va a ayudar de esta otra manera, que va casi como un Superman, como un superhombre. Lo que no le dijo el pueblo salvadoreño es que había endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional y metió violando todos los tipos de derechos de movilidad y derechos humanos en El Salvador a la gente a sus casas antes de tiempo por no seguir las fases que establece la Organización Mundial de la Salud. Se le viene abajo la economía y la gente ya está en la calle en un momento en donde ahora sí requería estar la gente adentro, porque ahora sí el ritmo de contagios a partir de que se detectó el paciente cero en El Salvador ya empezó a tener, digamos, una secuencia. La gente dice, oye, es que ya no tenemos comida en casa, ya no tenemos acceso a comida, a agua, a cosas elementales, pues no Claro, aguantamos esto. Entonces, un poco, México es un polvorín. México es un polvorín porque tenemos sociedades desiguales y tenemos gente que aunque queramos 53 millones de pobres, Orlando, aunque queramos mucha gente no se podría quedar en casa. Entonces, un poco nuestras autoridades, y lo dijo el subsecretario de Salud que está al frente, ese epidemiólogo Hugo López-Gatell, que ellos tenían que jugar con un poco como ajedrez, balancear, claro, claro, entre que no se balancear caiga la todo eso. economía, que no se desmorone y meter a la gente a sus casas a tiempo, porque no sabemos a partir del 30 de abril cuánto tiempo más se requiera extender la cuarentena. Yo ahí tengo un punto que tocar, ¿no? Que considero que es importantísimo, sobre todo yo que vivo acá en Nueva York, acá la gente tomó la decisión de salir a los supermercados y querer abastecerse con todo lo que avanzaba, Así ¿no? es. Pero también había contradicción que decían quédate en casa, cuando los aeropuertos y los medios de transporte masivos no tenían restricción alguna. Entonces, yo creo que es por eso que el estado de Nueva York tiene ese número tan alto y elevado de contagios. 80,000, Doctor, Orlando, casi como sí, China. sí, siga, doctor. Sí, decía yo que solamente el área de Nueva York ya tiene 80,000 contagios, ya casi acercándose a China. Solamente la pura región de Nueva York ya está al nivel de China. Al hecho de que Estados Unidos tenga 245,000 total de contagiados, que tenga 230,000 casos activos y casi 6,000 muertos, nos habla justamente del resultado, Orlando, de no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mire, pareciera que es una manera de justificar al presidente mexicano porque lo han acusado de tibio, lo han acusado de irresponsable, lo han acusado de hasta de respirar. Medios como Telemundo, como Univision, yo le he dado seguimiento también a The New York Times, a The Washington Post, LA Times, y toda la crítica la centran en Andrés Manuel López Obrador, aun cuando tenemos los indicadores más bajos casi de toda América Latina por el buen manejo que se ha hecho en México con el tema del coronavirus. Y de pronto uno dice, bueno, ¿por qué si estos tienen la receta mágica, tienen a Nueva York o a California o a Georgia o a New Jersey como la tienen? O por qué, por ejemplo, si volteamos hacia Europa, tenemos a España, a Francia, al mismísimo Gran Bretaña con unas condiciones apocalípticas. Y cuando uno se pone a pensar que a veces se actúa por politiquería o a veces se actúa por intereses económicos y no por intereses técnicos, que son los que la Organización Mundial de la Salud desarrolla,
pues ahí están un poco los resultados. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud tiene justamente esa tarea o esa misión de alguna manera juntar a los expertos del mundo y dar recomendaciones basadas en evidencias científicas o en evidencias técnicas, en modelos matemáticos que ya probaron en otras pandemias y en otras circunstancias, en donde se combina justamente el impacto político de las decisiones científicas, el impacto económico de las medidas científicas a tomar, y entonces hay medidas que no son lo eficiente en el tiempo para atajar una pandemia científicas porque toman en cuenta efectos políticos o efectos económicos. Yo lo que he estado viendo es que casi todos los países empezaron con ritmos diferentes y también con estrategias diferentes para atajar la pandemia. Y cuando uno revisa cuáles son los que sí se centran en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, son muy pocos. República Checa, Polonia, Mongolia, México, Sudáfrica, Marruecos, y cuando uno contrasta, porque estos países, a pesar de estar siendo frontera de otros países que están pasándola muy mal, por ejemplo, el caso de Mongolia con su fronterota con China, o en el caso de México con su frontera con Estados Unidos, o Polonia, ¿no? Con su frontera con Alemania, que también tiene una tasa muy alta de contagiados, aunque no tanto de decesos, se da uno cuenta que es porque están equilibrando sus decisiones científicas, pues también midiendo los impactos políticos y económicos. Pero hay países como El Salvador y como Estados Unidos, Orlando, que fueron muy buenos en el manejo de medios, fueron muy buenos en la narrativa, y de pronto sacaron a la policía y al ejército y a la Guardia Nacional con movimientos espectaculares, pero inefectivos, porque para la fase en la que se encontraban, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estaban desfasados, lo hicieron a destiempo. Sí, porque la desobediencia civil es lamentable por acá. Doctor, volviendo a México, México lindo y querido, ¿por qué Quintana Roo es la población con mayor número de infectados con relación al Estado de México y a la Ciudad de México? Bueno, sí, Ciudad de México parece que ahora es el que más contagios tiene por la misma naturaleza de la concentración demográfica. Pero una de las explicaciones que se tiene con el caso de Quintana Roo, Orlando, y es muy parecido a lo que sucede en Ecuador por las razones de cómo llegó el coronavirus allá, es la cantidad de europeos, de europeos, sobre todo italianos y españoles y de estadounidenses que vienen para acá. Más o menos estamos hablando de que sobre todo la zona de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, son lugares que están pues repletos. Si usted va, por ejemplo, ahí a esas zonas turísticas de México, no parece que estuviera en México, ¿no? Pareciera que está en algún puerto europeo o en la Florida. Y pues en el contexto de la globalización y también con el hecho de que ya se descubrió que una parte importante, casi 8 de cada 10 personas que se contagian en el mundo de coronavirus van a ser asintomáticos o van a sufrir solo molestias leves. Y esto no lo sabíamos en el caso de China, porque China herméticamente hay información que no nos ha dado. Esto lo tuvimos que ir descubriendo los países con nuestros cuerpos médicos, y entonces muchas de estas personas, por ejemplo, el tema de tomar la temperatura, el tema de si se contagiaba a 10 metros como el sarampión o si se contagia a 2 metros de distancia, que le llamamos ahora la sana distancia, o con el tema de muchos virus, no, como el HIV, no se sostienen más de 24 horas o 48 horas en las plataformas, pero resulta que el coronavirus dura hasta 15 días cuando cae en las plataformas de saliva o cosas por el estilo. Nosotros lo fuimos descubriendo porque había información que China no había socializado. Entonces, muchas de estas personas se nos van colando porque también los países a destiempo fueron cerrando las fronteras al ingreso de población, y México, por ejemplo, todavía no las ha cerrado. Pero ya no hace falta porque como todos los demás las cerraron, entonces casi no hay vuelos más que para repatriar a nuestros paisanos, que ya hemos repatriado como a 10,000 personas. Entonces, en llana respuesta, estimado Orlando, la razón del auge de contagios en Quintana Roo es porque tenemos turistas, teníamos turistas y las playas llenas, que ese es otro factor, con españoles e italianos y estadounidenses. Y ahora está sucediendo que muchas de estas personas se quedaron varadas también en otro puerto muy importante que es Acapulco, que es donde también se ha dado un brote
de coronavirus, y que por cierto ahí es donde se quedó a atender, a resistir el coronavirus que se contagió Plácido Domingo, por ejemplo. Doctor, ¿cuál, ¿cuál es y cuál será el impacto económico en México con la pandemia que afecta al mundo entero? Sumado a esto, la baja del petróleo, que no se registraba desde 1999. ¿Cuál será el impacto económico que sufrirá? Pues hoy nuestro Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que espera una contracción este año de menos 4% de nuestro, o sea, un decrecimiento de hasta 4 puntos porcentuales de nuestro Producto Interno Bruto. Nada más que ahí hay una especie como de contradicción porque el secretario Herrera, Arturo Herrera, de Hacienda, es muy técnico y el presidente es más político, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces él decía que si los técnicos decían esto, él esperaba que no fuera tanto el decrecimiento económico, porque de por sí que hemos tenido crecimientos de menos de 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, además de lo que trae el coronavirus, de la contracción económica, porque ahora sí, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, Orlando, no se hace obligatoria el estar en casa, pero sí se aumenta la presión de las autoridades locales, de las autoridades provinciales, de las autoridades federales o nacionales en la insistencia de que nos quedemos en casa. Entonces, esto obviamente está llevando a bastantes comercios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que venden o que se dedican a giros no esenciales, es decir, que no tienen fronteras, que no están en el rubro de la salud, que no están en el tema de las comidas, a cerrar hasta por un mes, 2 meses, y algunos de ellos están pudiendo sostener los sueldos con un 75% de su capacidad total de los trabajadores por estos días que no tengan ingresos, y eso obviamente se traduce en pérdida o en contracción económica, pero el impacto que se visualiza en global o en promedio es de menos 4 puntos porcentuales del PIB. Y esto aunado a lo que traiga la crisis financiera por las pérdidas que están teniendo las bolsas, por ejemplo, como la de Nueva York o como la de Tokio o como la misma Bolsa de Valores de México. Y esto aunado, como usted bien lo señala, a la crisis petrolera, que ya el barril de petróleo está estimado hasta en $12, cuando en enero de este año estaba en $65 cada barril. México produce aproximadamente 1.7 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, por cada barril que se está produciendo, si tomamos en cuenta que en enero empezamos a venderlo a $65, el Brent, y ahora lo estamos vendiendo a $12, pues sí es una pérdida significativa por barril, por día, multiplicado por 1.7 millones. Pero hay una cosa positiva que hizo México, Orlando, y que es la contratación de futuros que le garantiza a usted que, a pesar de que haya cambios o a pesar de las situaciones cambiantes en el mediano y largo plazo, usted es una especie como de seguro de que le Sí, van a seguir respetando el precio. estuve leyendo esa noticia y eso fue una muy buena estrategia. Algo así sucedió en Ecuador años atrás. Doctor, tocando el mismo punto económico, ustedes tienen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Al estar cerradas estas fronteras y al tener eh, el contagio del coronavirus tan activo, ha disminuido económicamente los ingresos para México. Eso es indudable. ¿Cómo paliar todo esto? Es una pregunta muy difícil de responder, Orlando, y muy compleja, porque, por ejemplo, a diferencia de Canadá o a diferencia de Francia, que anunciaron estados de bienestar muy fuertes, es decir, o el mismo Estados Unidos, con la aprobación del apoyo multimillonario de 2 billones o de 2.000 millones de millones, para la iniciativa privada, para las corporaciones, para que aunque paren, sigan pagando sus sueldos, para el seguro de desempleo, para que las pequeñas y medianos empresarios no dejen de pagar los sueldos a sus trabajadores. O sea, es decir, que aunque hayan parado, no dejen de percibir. Y luego aparte, con los más de 3.7 millones de personas en Estados Unidos que ya se registraron en el seguro de desempleo para recibir sus dólares, me parece 3,000 y cachito dólares al mes, durante un tiempo, durante estos 2 meses,
En México todavía no se ha anunciado nada claro. Eso sí, me genera cierta incertidumbre porque, por ejemplo, quienes formamos parte de instituciones públicas, pues que de alguna manera el Estado no deja de proveerle sueldos a todo el aparato burocrático que trabaja en universidades públicas, en diversos niveles de gobierno. Entonces, es muy sencillo decir quédate en casa, porque de alguna manera seguimos con el cheque puntual Claro. cada 15 días, cada mes o cada semana, según cómo se paga en diversos estados de la República. Pero los pequeños y medianos empresarios, que además de que necesitan el ingreso para mantener a su propia familia, necesitan también pagarle nómina a sus 3, 4, 5, 10, 20, 50 trabajadores, me parece que sí necesitan un plan de rescate que les ayude, uno, a pagarles a sus empleados, y dos, pues también a tener un ingreso que no les deje caer estrepitosamente en deudas que probablemente sean irrecuperables si tomamos en cuenta que prácticamente nos vamos a aventar hasta noviembre con estas complicaciones económicas derivadas del tema del petróleo, del tema del coronavirus y del tema de las caídas de las bolsas, ¿no? Más lo que se junte, porque como ya se dio usted cuenta, Donald Trump no descansa en aras de quererse reelegir y no va a dejar que el coronavirus le tumbe la reelección y ya está en guerra abierta contra Venezuela, haciendo todo lo que pueda. Y eso también es algo que va a desestabilizar los mercados todavía más profundamente de lo que ya. Entonces, si está cayendo nuestro ritmo de comercio bilateral con Estados Unidos, aunado a que ahora mismo Estados Unidos, y parece que viene un escenario catastrófico, según lo anunció la misma Casa Blanca, de que se estima que habrá entre 100,000 y 240,000 muertos, y que tal vez en 15 días se alcance el 500,000 de infectados por coronavirus. Esto obviamente nos va a alcanzar a nosotros en México tarde o temprano, y me parece que el gobierno necesita pensar en un plan, sí, de apoyo a la población vulnerable como ya lo tiene. Lo que pasa es que, no sé si ustedes sepan, Orlando, en México se le da una asignación directa a adultos mayores de 68 años de edad, a madres solteras, a personas con capacidades diferentes. Entonces ya hay un estado muy cercano, digamos, a las personas. Por eso cuando ahora se necesita pensar qué va a suceder con las pequeñas y medianas empresas para que también reciban un apoyo por un tiempo determinado en aras de que no les afecte o no los lleve a tocar fondo este tiempo de descanso, ¿no? De contracción económica. Claro, doctor, porque las microempresas, esos comerciantes e incluso hasta informales, sumados todos ellos, sostienen en gran parte la economía de una región, de un país, Así es. y no sé cuál sea el incentivo económico que tenga planificado este gobierno. Me refiero al gobierno de Manuel López Obrador, porque si bien es cierto, pues hay gente que, como dice usted, no tienen ese cheque seguro y fijo, que viven del día a día. Entonces, ¿cómo solventar esos gastos ya que tienen que pagar rentas, comidas, los hijos y cosas así? Entonces, ahí sí creo que el gobierno seguramente estará trabajando porque por lo que podemos percibir, por lo que podemos mirar y analizar desde otros ángulos y mirando las noticias, leyendo las noticias, vemos que la gestión y la aceptación en México es muy alto desde que comenzó el gobierno. Así es. Doctor, ¿cuál es la gestión de apoyo a sus conciudadanos en el exterior para ayudar, para apoyar a algún mexicano que haya fallecido acá o cualquier parte del exterior y que quiera ser repatriado? Pues literal, se ponen en contacto generalmente familiares o personas cercanas a la persona, incluso sin haber fallecido. Y la red consular mexicana está prácticamente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, contando con un presupuesto adicional para repatriar en aviones del gobierno mexicano directamente o en convenio con aerolíneas mexicanas que tengan vuelos a diferentes países en el mundo para ir por ellos. Entonces hemos traído gente de Honduras, de El Salvador, de Perú, del Reino Unido, de España, de China, de Francia, prácticamente. Por ejemplo, mira, en el caso de China fue muy interesante. Cuando estaba la crisis de Wuhan, allá por principios de febrero más o menos, porque recordaremos que China
declaró emergencia hasta el 21 de enero de este año. Usted recordará que solamente Francia y Estados Unidos mandaron aviones para China a repatriar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Desafortunadamente para nosotros, Estados Unidos los trajo a la base militar de San Diego y como muchos no presentaron síntomas, salieron y expandieron el coronavirus por California. Pero en el caso de Francia, se criticó mucho al gobierno de López Obrador porque no había mandado especialmente un avión, y ya sabe que la prensa carroñera mexicana le criticaba que si hubiera ido por el presidente Evo Morales a sacarlo de Bolivia cuando estaban a punto de matarlo, los de la derecha golpista, pero ¿por qué no había ido por 14 mexicanos a China? Y la razón es porque nuestro ministro del Exterior, Marcelo Ebrard, había acordado con Francia que puesto que el avión era muy grande para ir por creo que 30 o 40 personas, que si podía meter allá 14 mexicanos que necesitaban un aventón, un ride. Francia aceptó, el gobierno mexicano cooperó con gastos de esa transportación. En Francia lo estuvieron haciendo cuarentena y ya de Francia se les retornó junto con otro grupo de mexicanos que estaban ahí pidiendo el apoyo. Entonces, esto se ha repetido en prácticamente todos los países, y cuando de pronto, por algún motivo, razón o circunstancia, algún mexicano todavía que tiene necesidad de repatriarse, porque me parece que ahora en Europa las medidas sí son demasiado severas, sí hay toques de queda, sí, para poder salir por alimentos o por medicamentos. A las autoridades, por ejemplo, en Bélgica, hay un youtuber que nos está reportando constantemente cómo es la vida cotidiana allá, se llama Mexicano en Bélgica, Richard Dallier, es médico que trabaja en Naciones Unidas, entonces nos dice que hay, para poder salir a las farmacias o al supermercado, hay que decirle a la autoridad exactamente cuáles calles, cuál va a ser la ruta que va a seguir, y que con que se salga una cuadra, se desvíe, va por usted quien lo va monitoreando, y como el Big Brother, ¿no? Lo van supervisando. Entonces son medidas muy estrictas. Muchos mexicanos no aguantan eso y pues ya ves su corazón latinoamericano más desordenado, más rebelde, pues no, se están regresando. Y entonces el gobierno mexicano hace gestiones con el país a través de su embajada aquí en México para que abran el espacio aéreo, y entonces manda un avión y se regresa, pero sí se están esperando para juntar a la mayor cantidad de personas, porque usted sabrá, estimado Orlando, que es muy, no necesariamente barato, es caro mover aviones, mover helicópteros. En el caso de los aviones, son viajes que le cuestan mucho trabajo a la aerolínea o a quien paga por esos vuelos. Entonces requiere traer a la mayor cantidad de personas para que valga la pena todo un vuelo. Ahora, lo que sí sabemos es que en Perú, por ejemplo, murió un paciente, un médico mexicano que estaba allá, y su esposa también se contagió de coronavirus. Por ella fueron específicamente a traérsela, y fue un equipo muy bien equipado de personas, médicos y enfermeras, a traérsela, y ya se está recuperando en México. Pero esa ha sido la función de la red consular mexicana en el caso del coronavirus y la repatriación de nacionales en el exterior. Doctor, una pregunta importantísima, usted que domina el tema de la geopolítica. Sí. Y me apasiona también la geopolítica. ¿A quién beneficia la baja del petróleo, la baja del precio del petróleo? Me parece que principalmente a largo plazo a nadie, Orlando. A mediano plazo, me parece que es un duelo de titanes entre Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos, porque son los tres principales productores de petróleo. En este caso es un golpe brutal que Arabia le está dando a la economía mundial porque quiere arrodillar a Rusia, porque Arabia se resiste a dejar de ser el que pone todas las reglas del juego en materia petrolera, y porque cuando intentó hacer que Rusia se ciñera, que Rusia obedeciera el que dejara de producir 1.5 millones de barriles de petróleo al día. Ellos producen entre 13 y 15 millones de barriles de petróleo al día, Orlando. Entonces, Arabia le exigió a Rusia hace 2 meses que redujera su producción en 1.5 millones de barriles al día, para que en ese tiempo, hace 2 meses, el costo de cada barril estaba en $35. Entonces, la idea era de que como se estaba abaratando, había que sacar del mercado petróleo, y eso era dejando de producirlo.
como Rusia le dijo que pues era autónomo y soberano y ellos iban a seguir vendiéndolo al costo que ellos creyeran que era lo que les convenía. Entonces Arabia lanzó una estrategia depredadora de precios y como Rusia no se ciñó a sus órdenes, empieza por lanzar aumentar la producción de su propio petróleo, que no le cuesta tanto trabajo, para justamente a provocar una baja todavía mayor. Lo que quería evitar, lo terminó impulsando, que era que se cayera el precio del petróleo al invadir los mercados de petróleo. ¿Y cuál es la razón de hacer perder a Rusia? Que estos 2 meses que Rusia se ha de alguna manera negado a reducir su producción petrolera, pues que la esté vendiendo, en lugar de venderla a $35, que ahora lo esté vendiendo entre 12 y 18 dólares cada barril de petróleo. Entonces le está generando una pérdida brutal, pero Arabia también tiene un problema de que está perdiendo muchísimo dinero por mantener, digamos, la presión sobre Rusia, pero de paso se lleva también a Estados Unidos, porque Estados Unidos se disputa con Arabia y con Rusia la producción de petróleo. Entonces prácticamente estos tres titanes, en una especie como de guerra caníbal, se están afectando porque están dejando de ganar el dinero que estaban ganando cuando los precios del petróleo estaban de común acuerdo entre ellos. Y tienen problemas de inflación, tienen problemas también de déficit fiscales. Arabia ahora mismo está experimentando un déficit terrible. Pero de paso, estimado Orlando, hablando de geopolítica, pues países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, el mismo Egipto, México, Venezuela, Colombia, que son países petroleros, están teniendo problemas. Sobre todo el caso de Venezuela es terrible, es de verdad terrible, desesperante, porque pues su única liquidez les venía por el petróleo, al ser una petroeconomía, y el experimentar precios del petróleo a 12, 15 y 18 dólares, pues es un golpazo brutal, porque de un día a otro, con todo el contexto de la crisis del coronavirus, le pegas al factor petrolero y le tumbas la economía. Entonces, aquí, ¿quién va a ser el ganador? En conclusión, el que aguante más, el que resista más la estrategia depredadora de precios. Y si Rusia resiste más que Arabia, me parece que Rusia habrá dado una señal de que es una superpotencia a la que no puede arrodillarla cualquier potencia como Arabia, ¿no? Que, híjole, implementa políticas de terror aunque se lleve al mundo de corbata. Porque tocando el tema de Rusia, el presidente o algún noticiero o algún medio de comunicación escuchó que el presidente había dicho que tiene una reserva de 10.000 millones de barriles, lo cual, lo cual no le impide, no le afectaría tanto al corto plazo, pero probablemente sí a largo plazo, con la baja del petróleo. Para ir entrando ya en el último tema, doctor, una pregunta relacionada a Ecuador. Desde su perspectiva, ¿por qué considera usted que Ecuador, a pesar de tener una población tan baja con relación a otros países como Brasil, como Estados Unidos, como México, muchos países, ¿por qué es el país en Latinoamérica o el segundo país en Latinoamérica con mayor número de contagiados y un desastre total al ver en mi patria cómo los muertos están en las aceras, en las calles? ¿Por qué? Desde su perspectiva, ¿cuál es el análisis, doctora? Mire, yo tengo tres razones, entre muchas otras, pero me parece que son las principales por las cuales está habiendo este escándalo que ya se convirtió en un escándalo mundial, el caso de Ecuador. Primero, por tener un gobierno corrupto e incompetente, como es el que ha encabezado el presidente Lenin Moreno, por un lado. Y por otro lado, también el gobierno provincial de Guayas me parece que ha hecho un papel muy lamentable. En segundo lugar, además del gobierno corrupto, tenemos pueblo, al pueblo que no ha sido lo suficientemente responsable y no se ha tomado con la debida seriedad. Y esto no solamente es de Ecuador, Orlando, esto es como parte de la idiosincrasia latinoamericana, que pensamos que a nosotros no nos afectan las cosas, que pensamos que todo anuncio de pandemias son intentos de gobiernos mundiales por controlarnos, y entonces decimos, no, a mí no me va a pasar nada, véngase a la fiesta, que no han respetado las restricciones, la distancia social, los hábitos de higiene, cosas que además se creía que en los lugares calientes no proliferaba el coronavirus.
y esto también ha generado una confusión, porque resulta que usted me mencionaba Quintana Roo en México. Quintana Roo es muy caliente, no rebasa temperaturas de 40 grados, y mire que hay un brote. Mérida, Yucatán, que está al ladito de Quintana Roo, también está experimentando brotes de coronavirus muy intensos. Guayaquil, pues me parece que también es una ciudad relativamente calientita que tiene más de 30 grados de temperatura. Entonces, gobierno corrupto, la gente que no se ha tomado en serio, que no ha respetado las medidas básicas para bajar el ritmo de contagio. Y en tercer lugar, la relación que tiene Ecuador con España. Desafortunadamente, España históricamente ha sido para Ecuador, o por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, una válvula de escape, sobre todo en materia de migrantes. Si mal no estoy, hay casi 420,000 o 425,000 personas de origen ecuatoriano en España, ¿no? Hay una conexión muy profunda. De los 17.3 millones de habitantes que tiene Ecuador, que el que tengas casi medio millón en un país que ahora desafortunada y circunstancialmente resultó ser muy afectado, y el que no se hayan cerrado los vínculos en los vuelos entre países, me parece que por ahí entendemos el por qué en Ecuador creció más rápido la expansión de coronavirus que, por ejemplo, en Colombia o en Argentina o en Panamá, ¿no? Porque si bien es cierto que Brasil es el que en términos brutos es el que más contagiados tiene, casi 10,000, y que pues Ecuador es 30 veces más pequeñito que Brasil y que solamente tiene 3 veces menos contagios. Si nos basamos, Orlando, en los datos que nos da el Coronavirus Resource Center de la Universidad Johns Hopkins, nos dice que Ecuador tiene 0.57 muertos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando como de 140 muertos por cada 100,000 habitantes, que no es cosa menor, porque pues prácticamente per cápita, o sea, por total de habitantes, sí estamos hablando de que experimenta un alza de muertos muy importante, pero me parece que estas son las razones. Yo recuerdo que en un principio me pareció muy exagerado cuando la alcaldesa de Guayaquil no dejó aterrizar en el aeropuerto aquel avión y le aplaudieron pues aquellos medios sensacionalistas que dijeron, oh, qué bueno, qué bien, es espectacular, con eso se detiene. Pero no se tomó en cuenta que esta medida espectacular y politiquera pues no funciona, porque ya tenían ahí al paciente cero. Si mal no recuerdo, una mujer, Una la señora, sí, paciente cero, que sí, una venía señora, de Torrejón de Ardoz, ¿no? Cerca de Madrid, sí, que llegó indetectable allá por el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y que esta señora siguió yendo a fiestas, siguió yendo a convivios, que tuvo contacto más o menos con 180 personas y que a pesar de que sentían ciertas molestias o ciertos síntomas, en lugar de manifestarlos y de hacerlos públicos a las autoridades sanitarias del país, siguieron pensando que no pasaba nada, de tal suerte que rompieron el cerco epidemiológico. Yo leí reportes médicos, Orlando, de Ecuador, en los cuales incluso se decía que personas ya detectadas con coronavirus seguían sin respetar los protocolos, y eso mismo, pues, de alguna manera expandió el coronavirus, sin contar que, decía yo, 8 de cada 10 personas son asintomáticas o presentan molestias muy leves. Entonces, para evitar que se le meta a uno todo un protocolo de restrictivo, de sanitario, uno se queda callado, pero eso no implica que no siga uno siendo fuente de contagio para otros que tengan defensas más débiles que uno, o personas mayores de edad, o personas con obesidad, con diabetes, con cáncer, con hipertensión, etcétera, que sí, el coronavirus actúa de forma diferente que el de la persona que es asintomática, pero que también está contagiada. Entonces, aunado, me parece también, bueno, corríjame si estoy en lo cierto, de eso usted sabe más que yo, que le renunció la ministra de Salud, Catalina Andramuño, al presidente Lenín Moreno, y que Lenín Moreno, y apenas recientemente, ¿no? Y que lo reemplazó alguien medio improvisado como Juan Carlos Ceballos, y que Lenín Moreno está medio desaparecido, o sea, no figura. Para lo único que figuró este presidente corrupto, traicionero, perdóneme, pero a mí Lenín Moreno me causa mucho asco pensar en su discurso y en su gestión, que me parece que ha sido nociva y extremadamente dañina para el pueblo ecuatoriano, que no ha estado a la altura de las circunstancias
pero que para lo único que fue protagónico es para devolverle a los multimillonarios de Ecuador lo que de alguna manera se había ya distribuido en administraciones anteriores para el pueblo y para seguir endeudando a Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y algunas otras instituciones internacionales, y que ahora que se le requiere, por lo menos para darle valor moral a la gente, está en calidad de desaparecido con ministros que le renuncian justo cuando más se requiere que estén dando la cara e informándole al pueblo cuáles son los pasos que tienen que dar de manera colectiva. Pero corríjame si estoy equivocado. No, doctor, está en todo lo cierto y usted tiene toda la libertad de poder exteriorizar lo que piensa y lo que siente. Acá no se le censura absolutamente nada. Pero sí es lamentable, yo como ecuatoriano me siento impotente, apenado por la situación que están viviendo, ya que muchos cadáveres pasan en sus casas 3 días, 4 días, 5 días. Y no lo digo yo como Orlando Carrera, no lo dice usted como entrevistado, no, son los medios de comunicación internacionales que están dando a conocer, porque los medios locales desmienten toda verdad. Entonces, en ese sentido, sí teníamos un presidente ausente, hoy definitivamente desaparecido de toda responsabilidad. Sí, precisamente la ministra, la exministra de Salud Pública renunció porque no podía afrontar esta situación de la pandemia por no contar con los recursos económicos. Pero por ahí no puedo aseverar, no puedo asegurar, porque no tengo la documentación precisa conmigo. Dice que en el momento que ella renunció, a los pocos días ya le dieron un nuevo puesto para que siga trabajando, y me imagino que es para callarle la boca. Doctor, la última pregunta, y de antemano agradecerle por aceptar esta invitación. Mario. Doctor, ¿cuál sería la gestión que tendrían que hacer las entidades internacionales y económicamente? ¿Cómo ayudar, aportar, inyectar ese apoyo económico a los países pobres como mi patria? Pues mire, Orlando, es una pregunta también compleja porque como lo hemos estado viendo, más que actuar como comunidad internacional, se está viendo que se actúa por iniciativa de ciertos países que no han estado tan afectados por la crisis o que más o menos tuvieron el atino de hacerse efectivos para reducir la curva de contagios en ciertos países. Mire, me refiero, por ejemplo, a los equipos de médicos cubanos, a las legiones de médicos cubanos que han estado yendo a auxiliar a muchos otros de países en el Caribe, en Venezuela, en la mismísima China. Fueron médicos cubanos quienes fueron a auxiliar a los chinos con el tema del interferón alfa 2B. Y luego ahora están en Italia, ya mandaron otra legión de médicos a España. Ahora los chinos están surtiendo de kits de salubridad que incluyen ventiladores, mascarillas, gel antibacterial y algunas dosis de medicamentos para paliar en algunos países, por ejemplo, como Italia o España, que están terribles. Bueno, Italia ya tiene 13,000 muertos, España ya tiene 10,500 muertos, Estados Unidos, híjole, ya está también por los 9,000, me parece. Apenas Alemania empezó también a trasladar parte de su ayuda a Italia y a España, en un contexto en el que casi cada país, incluso dentro de lo que yo conozco ahora como la desunión europea, en lugar de la Unión Europea, están Precisamente. viendo por sus propios intereses. Mire que hace poco cuando Rusia, por ejemplo, que acaba de mandar también kits de ayuda a Estados Unidos, porque Trump anunció que casi estaban quedando sin equipos, sin material médico. Rusia manda un avión de ayuda a Estados Unidos, pero también lo había mandado a Italia, manda 8 aviones con todos los equipos y todo. La Unión Europea le cerró el espacio aéreo. Rusia tuvo que bajar al mar Mediterráneo y entrar a Italia por el sur de Italia hasta llegar a Lombardía y dejar ahí pues equipos de soldados, camiones con cargas de medicamentos para ir a surtir los hospitales, que prácticamente la Unión Europea está más preocupada. Cada país de la Unión Europea está más ocupado por ahorrar material médico para su propia crisis interna que se les viene, que por ver cómo puede auxiliar
al otro, porque si bien es cierto que Alemania, como líder de la Unión Europea, tiene un nivel muy bajo de muertes, apenas todavía está por debajo de 1000 personas fallecidas, creo que tiene 900, ya tiene 85,000 contagiados. Entonces, están actuando bien, están haciéndolo muy efectivo, pero eso no implica que los que están enfermos ahora no se les vaya a morir en miles, ciertas cantidades. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que hacer la comunidad internacional, no hay comunidad internacional ahora, todos están concentrados en sí mismos. El mismo Estados Unidos decía, oye, China está ocupando el lugar que Estados Unidos tenía anteriormente, de manera activa de auxiliar o de entrometerse en asuntos de otros países. Pues ahora Estados Unidos tiene una crisis brutal que puede ser de verdad apocalíptica si se cumplen los pronósticos que había anunciado el presidente Trump de no seguir el distanciamiento social, los cuidados de higiene, es decir, todo lo que ya nos han venido diciendo, el quédate en casa, etcétera. Decían en la Casa Blanca, escuché el reporte de hace 2 días, que decía que se pronosticaba hasta 1.5 a 2 millones de muertos, pero gracias a que actúan de manera eficiente, solamente habrá entre 100,000 y 240,000 fallecidos. Orlando, eso ni en la Primera Guerra Mundial lo tuvo de muertos Estados Unidos, ¿no? Y eso sería la mitad de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, y en ninguna guerra después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha perdido tantas personas como pudiera pasar en este año con el coronavirus. Entonces, me parece que si no es por médicos como los cubanos o como la experiencia que tienen ya los chinos enfrentando el coronavirus, no sé con qué otra comunidad internacional podamos contar. Lo veo difícil. Muchísimas gracias, doctor. Sí me gustaría que así cortito, doctor, unas palabras para sus conciudadanos en el exterior. Bueno, quisiera, más que unas palabras para mis ciudadanos en el exterior, enviar un saludo muy fuerte al doctor Carlos Cartagena de Guayas, de Guayaquil, a su hija Vivian Cartagena, que se contagiaron del coronavirus y que la están pasando muy mal, sobre todo el doctor que se contagió al no tener los insumos necesarios, que ha sido otra característica de los hospitales en Guayaquil. Les mando un fuerte abrazo muy afectivo, les deseo pronta recuperación hasta Guayaquil, y espero que esto que estamos viendo en Guayaquil, que concentra pues hasta el 77% de la población, no se vea en otras ciudades de Centroamérica, del mismo México, y del mismo Sudamérica, que no lo veamos en ningún otro lugar, porque la verdad sí es terrorífico y duele el alma como seres humanos. Entonces les mando toda mi solidaridad, un abrazo muy fuerte desde México, y pues abrazarnos todos y hacer lo que nos toca hacer para que esto no se siga expandiendo, Orlando. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa Punto de Vista Global. El agradecimiento eterno, el agradecimiento de siempre a nuestra fiel audiencia que semana tras semana nos permite ingresar en vuestros hogares. Mis palabras finales como consejo, como sugerencia, que tratemos de mantenernos dentro de casa a todos, no solamente a nuestra audiencia, a todos en general, que esta pandemia, Dios mediante, muy pronto terminará. Nuevamente quiero reiterar mi solidaridad con una compañera, con una amiga, Margarita Maribel, que acabó de perder a su esposo el día de ayer, el señor Isai de la Torre, y a un amigo mexicano que perdió también a su hermano. Me refiero a Edgar González. Un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Orlando Carrera. Que Dios les bendiga a todos.